días, buenos días con nuestro invitado desde México, con el doctor arquitecto Rafael Martínez. ¿Cómo está, arquitecto? Muy bien, Corín. ¿Y tú cómo estás? Aquí nomás bien, un día más para Perfecto, charlar con usted. perfecto. Hoy es un buen día para hablar de arquitectura. Como todos los meses lo estamos haciendo, el día de hoy vamos a hablar precisamente de un tema interesante, que me pareció a mí interesante, porque generalmente consideramos la evolución de la arquitectura desde el punto de vista tipológico, o sea, la arquitectura ha ido cambiando de tipo de edificios. Hoy quiero platicar de un tema que se enfoca más que realmente a la tipología arquitectónica, al esqueleto de la arquitectura. O sea, cómo las estructuras cambiaron la tipología arquitectónica. O sea, cómo la arquitectura ha evolucionado a través del conocimiento, control, ¿sí? e investigación del tipo de estructuras que le permiten a un edificio conservar su estática, conservar su equilibrio, ¿sí? Y evitar las deformaciones. Bien, la arquitectura, como sabemos, desde que inicia su aparición casi en el mismo instante que el ser humano aparece en la faz de la Tierra, se ha dedicado a dar cobijo, protección, abrigo al ser humano, ya sea individual o socialmente. Esta situación ha permitido que el ser humano experimente a través de la arquitectura nuevas formas más cómodas, más humanas de habitar sus espacios. Nosotros sabemos que el ser humano aparece en la Tierra totalmente indefenso, ¿sí? Ante las inclemencias del contexto, el clima, los peligros del medio ambiente, toda esta parafernalia que se conforma alrededor de su aparición. ¿Sí? Él no está adaptado al medio, como están los animales. ¿Sí? Él totalmente está indefenso. Y eso obliga a que él intente protegerse. Primeramente, lo que busca es una segunda piel, o sea, cubrirse de estas inclemencias. Y se da cuenta que los animales, ¿sí?, se cubren con su propia piel. Entonces él, a través de la caza del animal, aprende, ¿sí?, a utilizar las pieles como abrigo. Y eso le va a permitir una primera protección contra estas inclemencias. Pero posteriormente se da cuenta que está inerme también ante los factores climatológicos, la lluvia, el viento, los cambios de temperatura, etcétera, o principalmente al asoleamiento. Entonces, busca también a través de esa analogía con los hábitats de los animales, busca un nuevo tipo de protección. Y lo primero que hace es desalojar a los animales de las cuevas y él se apodera de la cueva. Pero como es natural en un ser humano, cuando estamos en un habitáculo, lo que queremos es adaptarlo a nuestras necesidades y a nuestros gustos. O sea, ponemos una serie de requisitos o requerimientos para ese espacio y lo convertimos, lo vamos transformando y lo vamos adaptando a nuestras necesidades. Así lo hizo el ser humano, pero no había, en muchos lugares, no había cuevas. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo que adaptarse al tipo de materiales que había en su contexto. La madera, la tierra, la piedra, ¿sí?, los huesos, etcétera. Y a esos se dedicó a buscar. Primeramente, se dio cuenta que muchos animales apilaban material para
generar sus refugios. Y él inició este proceso apilando materiales. Donde había madera, apiló madera. Donde había piedra, apiló piedra. Y donde había tierra, pues apiló tierra. ¿Sí? Poco a poco, a medida que la experiencia le permitió entender cómo funcionaba ese tipo de material, empezó a tratar de controlarlo. Y se dio cuenta que las enramadas o las apilaciones de madera funcionaban mejor si él recargaba una rama contra otra rama. Y estas automáticamente encontraban el equilibrio. Entonces empezó a juntar o a levantar las ramas, los troncos, ¿sí? La madera, la empezó a levantar y creó una estructura, ¿sí? Una estructura que le permitió una oquedad donde él podía habitarla, ¿sí? Después se dio cuenta que a través de las ramas se entraba el frío, el aire, la lluvia, y entonces volvió nuevamente a recurrir a esa analogía con los animales y empezó a recubrirla con pieles, ¿sí? Esto le permitió protegerse de la mejor manera. Entonces, esta idea le permitió entender cómo funcionaba la madera a nivel estructural. Se dio cuenta que detenidas las dos ramas tenían tendencia a un deslizamiento, ¿sí? Y entonces buscó cómo evitar ese deslizamiento. O sea, ubicó el contrafuerte, luego de tierra, y posteriormente se dio cuenta que podía controlarla a través de perforar el suelo. Y entonces empezó a levantarlo. Así empezó el primer indicio de arquitectura que se tenía en la historia. Entonces, estas primeras construcciones de madera también fueron similares a las construcciones de piedra. Empezó, pues, lógicamente, apilando piedra sobre piedra. Se dio cuenta cómo funcionaba la piedra y cómo funcionaba esta manera y volvió a hacer lo mismo que hacían con la madera. Entonces empezó a ponerlas más verticales, a ver que con el propio peso la piedra se sostenía, ¿sí? Y empezó a darles el formato. Esta primera estructura que él genera va a funcionar básicamente por compresión, o sea, por aplastamiento. La piedra, la madera, la tierra funciona por aplastamiento y eso va a permitirle al ser humano que su habitáculo sea estable, ¿sí? Donde no existan gran tipo de deformaciones. Pero a medida que va manejando estos conceptos, se va a dar cuenta que si ubica el elemento vertical, lo puede controlar mejor. Y entonces levanta los troncos, levanta la piedra, ¿sí? Y se da cuenta de que si la entierra, la piedra le responde mejor. Y busca un nuevo tipo de estructuras que conocemos con el nombre de estructura porticada o pórticos, ¿sí? Poniendo dos elementos o dos apoyos verticales y uno horizontal a manera de dintel, va a cubrir un paño o un claro mucho más amplio, ¿sí? Entonces va a ubicar este tipo de edificio, ¿sí? Este tipo de estructura ya como una estructura porticada que le va a permitir tener más libertad en el interior. Se da cuenta que los apoyos verticales tienen tendencia a caerse, a deformarse, a modificar su posición. Entonces busca cómo reforzarlos y logra reforzar con pórticos con refuerzo.
O sea, pone dinteles en los dos sentidos, tanto en el sentido longitudinal como el sentido transversal. Y va viendo que le va funcionando y va abriendo espacios cada vez más amplios, ¿sí? Más seguros. A esto, primeramente, lo cubre con el ramaje, pero ve que las ramas tienden a flambearse, o sea, a irse hacia adentro. Y entonces, ¿qué busca? Busca un nuevo tipo de estructura que se va a llamar armadura, en la cual él coloca elementos en triángulo con un elemento vertical como dintel, digo horizontal como dintel, y entonces forma una estructura que le va a permitir tener edificios a dos aguas. ¿Sí? Aquí lo vemos exactamente cómo está la estructura porticada, pero con armadura. Y esta armadura la va a modificar posteriormente cuando la transforma en piedra. Aquí vemos elementos completamente adintelados, ¿sí? En un pórtico adintelado que está funcionando por propio peso. O sea, el peso propio de la estructura le permite tener estabilidad. Entonces, esta situación la estamos viendo. Se va dando cuenta que a medida que él coloca elementos transversales, horizontales, le permite tener mayor seguridad en la techumbre. Y así va avanzando dentro de lo que es la estructura realmente de su habitáculo. Posteriormente va a encontrar un nuevo tipo de cubierta y un nuevo tipo de estructura cuando encuentra la arquitectura cupular, o sea, conformando cúpulas o bóvedas, y se da cuenta que ahí puede alcanzar mayores alturas y mayores claros, y la estructura va a funcionar estática. Claro, sabemos que la cúpula y la bóveda tiene un empuje, ¿cómo se llama? Perimetral. Y este empuje va a hacer que la cúpula se abra, o sea, cosee la cúpula. Y entonces la va a reforzar también por fuera con contrafuertes y por dentro con tirantes. Entonces ya está creando un nuevo tipo de estructura que se llama abovedada o cupular. Todo esto lo va haciendo en base a la experiencia, al conocimiento de el comportamiento del material. Y así lo va recibiendo. Pero encuentra que en lugares donde no hay piedra, no hay madera, pues va a tener que hacer las cosas con tierra. Y así como nosotros cuando éramos chicos jugábamos con la arena y hacíamos cavidades dentro del apilamiento de madera, perdón, de tierra, de arena, ¿sí? Él empezó a escarbar en la tierra. Pero también se dio cuenta que si él utilizaba la tierra mojada, podía moldearla y podía darle la forma que él quisiera. Y empezó a buscar cómo la tierra resistía, ¿sí? estas cargas, tanto transversales como horizontales o verticales, y las empezó a mejorar. Estas estructuras le permitieron crear la arquitectura de ladrillo o de adobe, o sea, con la tierra compactada en lodo y secada al sol, y eso le permitió sustituir la piedra. Y se dio cuenta que era mucho más maleable, más cómodo de construir y además le permitía ser una arquitectura o un habitáculo más cómodo para él. ¿Sí? Y de esa manera empezó a desarrollar el tipo de arquitectura según el lugar donde se encontraba. En las zonas desérticas o secas o áridas, utilizó la tierra para hacer adobe
y crear una gran cantidad de cajas, ¿sí? Cajas que le sirvieron para habitar. Estas cajas poco a poco las fue transformando en función del control que tuvo del material, ¿sí? Y así hizo grandes edificios de adobe. ¿Sí? La arquitectura mesopotámica, la arquitectura egipcia, da prueba de ello. ¿Sí? Tiene una serie de edificios interesantísimos en adobe. Actualmente todavía en muchas regiones del Mesoriente, de América, ¿sí? De las zonas áridas, siguen construyendo a base de adobe, a base de tierra compactada. En algunos lugares donde había piedra, pues utilizaban la piedra. Y vemos cómo hay estructuras de piedra muy interesantes en las culturas antiguas. Uno de los grandes ejemplos de la cultura de piedra es Egipto. Las pirámides de Egipto, grandes elementos, grandes objetos, ¿sí? De piedra, ¿sí? Lo lograron hacer a través de la experiencia, se dieron cuenta que al colocar la piedra de tal manera que sus esfuerzos dieran hacia el centro, ¿sí? Se podía mantener. Y así pudieron hacer esas grandes pirámides. Pero también, siguiendo el ejemplo de la cabaña de madera, pudieron también levantar grandes columnas, ¿sí? Y hacer grandes palacios, ¿sí? Porticados. Las salas hipósticas de los templos, de los palacios egipcios, ¿sí? Esta situación también la tuvieron los mesopotámicos e hicieron sus padanas, hicieron grandes palacios con porticados, con una inmensidad de columnas, y vieron que si colocaban en el cabezal de la columna un elemento que ampliara la base de sustentación, era mucho más fácil que se pudiera controlar esta estática, esta estabilidad. Y entonces hicieron el capitel, ¿sí? Y lo ampliaron lo más que pudieron. Pusieron zapatas, pusieron elementos de refuerzo para que el dintel no tuviera que soportar la carga solo en toda la extensión, ¿sí? Y así lo refuerzan a base de zapatas. Entonces, de esta manera van encontrando el límite estructural del material, ¿sí? Aquí lo vemos también, vemos cómo están los palacios porticados, ¿sí? Con grandes columnas, y posteriormente con elementos horizontales en cubierta. Pero esto se puede hacer a través de ¿qué? A través de estas salas porticadas, o sea, estas salas columnadas, ¿sí? Que se llaman hipóstilas, porque están en algunos lugares de Egipto, debajo de la tierra. Decía, aquí tenemos los ejemplos de estas salas porticadas que van a permitir grandes claros, ¿sí? Y poder habitar los interiores de los edificios, ¿sí? Tenemos también la construcción de ladrillo y adobe, como vemos aquí, ¿sí? Que estamos viendo grandes edificios también de adobe que se localizan en el Medio Oriente, fueron en Mesopotamia, Persia y actualmente en Arabia. Entonces, esta situación le permitió al ser humano llegar al máximo del control de sus edificios. ¿Sí? Esto va a pasar en las culturas antiguas. Llegan incluso a las culturas clásicas. Los griegos van a encontrar en este sistema porticado un gran elemento para toda su arquitectura. Y vemos toda la arquitectura griega a base de este tipo de edificios, ¿sí? Con elementos, con sus templos y sus edificios, con grandes estereobatos, o sea, las columnas alrededor de la construcción, la estructura de los frontones, ¿sí? Que son precisamente este tipo de armaduras que se van a dar, y sus techumbres a dos aguas.
Ujú. Entonces, esta situación la podemos ver aquí en las imágenes de la arquitectura griega, ¿sí? Que van a llegar al máximo de su expresión porque ellos van a manejar la columna como el elemento básico, ¿sí? Para su arquitectura. Y la diferencia entre ellas son las proporciones y el capitel de las columnas. Aquí tenemos una muestra, ¿sí? De los estilos arquitectónicos griegos. Estilo en griego significa columna, ¿sí? Esa es la finalidad, por eso se le llama estilo a la corriente arquitectónica, precisamente por el uso de las columnas de los de los griegos. Los romanos van a encontrar precisamente también en esta arquitectura una gran fuente de inspiración, pero ellos a través de la experiencia etrusca que manejaba la bóveda y la cúpula, van a apoyarse en esta nueva versión y la van a integrar a las columnas, a las fachadas porticadas y a dos aguas de los griegos, y ellos van a anexarle, ¿sí? La cúpula y la bóveda. Y todos los edificios romanos los vamos a encontrar precisamente en esta simbiosis. Uh-huh. Tenemos las termas, por ejemplo, el anfiteatro de Flavio, el Panteón de Agripa, etcétera. Todas estas grandes construcciones que llevan a cabo los ingenieros y arquitectos romanos, ¿sí? Para hacer unas grandes construcciones magnificentes, ¿sí? También los romanos, igual que los mesopotámicos, los persas, los egipcios y los griegos, tuvieron esa experiencia con la ingeniería hidráulica y pudieron llevar agua desde el manantial hasta sus ciudades. Y eso les permitió, ¿sí? Ser autosuficientes en una ciudad, ¿sí? Que esa es la base de todas las ciudades, o sea, toda la evolución urbana en la historia de la arquitectura. Bien, entonces estos romanos van a integrar estas dos fases o estos dos estilos estructurales o sistemas estructurales y van a crear edificios extraordinarios. El gran acierto de los romanos fue el haber aprovechado la experiencia de los etruscos en el uso del arco. El arco es un cerramiento que va a permitirles tener una mayor capacidad de refuerzo estructural, ¿sí? Porque todos los esfuerzos del arco van a funcionar de manera radial, partiendo del centro del arco del círculo de medio círculo, digo, del arco de medio punto. Y esta razón les va a permitir también crear otro tipo de arquitectura. Y además ellos lo aplican en las obras de hidráulicas, en las obras de comunicación, como son los puentes, los acueductos, ¿sí? Y van a generar un tipo de construcción mucho más importante para la historia de la arquitectura, que son las comunicaciones y la ingeniería hidráulica, ¿sí? Entonces, esta arquitectura de grandes columnas y arcos va a permitirles hacer infinidad de elementos con una estabilidad extraordinaria. Esto se va a perder precisamente hacia el siglo IV, cuando los bárbaros van a invadir Roma y se va a acabar el Imperio Romano. Lo que va a pasar es que la mayor parte de la experiencia cultural tecnológica de Roma se va a Bizancio, y en Bizancio vuelven a reconstruir lo que era la Roma antigua, pero ahora en Constantinopla, actualmente Estambul, ¿sí? Y ahí es donde encontramos la gran maravilla de la arquitectura bizantina, que es
Santa Sofía, que originalmente fue una iglesia católica y ahora es una mezquita islámica. Bien, entonces, toda esta, este cambio estructural lo logró el ser humano a través de esa experiencia de cómo funcionan las estructuras, de cuál es el límite estructural del material, y le permitió llegar a una etapa más actual, que es la Edad Media. La primera fase de la Edad Media, o sea, la Baja Edad Media, va a generar una arquitectura que es demasiado masiva, demasiado pesada, ¿sí? Es muy cerrada, muy oscura. ¿Por qué? Porque habían perdido gran cantidad de la experiencia que tenían los romanos a través de esta arquitectura abierta, de esta arquitectura con arcos, ¿sí? Y entonces ellos, a través del material, van a hacer una arquitectura mucho más cerrada, mucho más rígida, ¿sí? Pero también vamos a considerar las actividades socioeconómicas de aquel tiempo, ¿sí? Había demasiadas invasiones, muchas guerras, había el peligro de las invasiones a las ciudades, y entonces ellos buscaron una arquitectura que los protegiera. ¿Qué mejor arquitectura que esta arquitectura masiva de piedra, ¿sí? Que les permitió hacer murallas, les permitió hacer castillos, les permitió hacer grandes edificios, como vemos en las figuras, grandes edificios que eran de protección al mismo tiempo que eran habitables. Esto va a evolucionar a través de la invasión de los árabes. Los árabes llegan a Europa hacia el siglo VII y empiezan a difundir gran cantidad de conocimientos de la arquitectura egipcia, griega, romana y principalmente árabe. Y ahí los arquitectos europeos empiezan a considerar el uso del arco de punto, o sea, el arco apuntado, que le va a permitir, exactamente como vemos en la foto, una gran altura y acabar con la oscuridad interior. ¿Por qué? Porque descubren la bóveda nervada. Esta bóveda nervada que ya no se apoya sobre la estructura propia del edificio, sino van a descargar, ¿sí?, sobre las columnas. Estas bóvedas nervadas van a descomponer la carga central y la van a llevar a las columnas. Esto les permite eliminar los muros y van a cubrir los espacios intercolumnios con cristales y van a generar esta arquitectura fabulosa que se da hacia la alta Edad Media, que conocemos como arquitectura gótica, ¿sí?, con una gran luminosidad en los interiores del edificio. Además, empiezan también con esta experiencia árabe a utilizar, a construir y a utilizar el cristal, el vidrio, y lo hicieron de colores, ¿sí? Y esto va a dar los interiores de maneras muy fantasiosas. Imaginen ustedes, entran a la Catedral de Chartres, a la Catedral de Notre Dame, y esta gama de colores, al filtrarse la luz a través de estos vitrales, ¿sí?, crea un ambiente extraordinariamente colorido dentro del ámbito de los edificios. Este uso de la arquitectura apuntada, que es precisamente regresar a aquella arquitectura donde el ser humano empezó a ver que se apoyaba, ¿sí?, dos varas una contra la otra, íbamos a ver que podía hacerse un habitáculo central. Bien, entonces esta idea va a permitirles que el esfuerzo ya no cosee tan fuerte sobre los muros, o sea, ya no haga que el momento abra la edificación, sino que la van a lograr controlar ya no con esos pesados contrafuertes que usaron
en la primera etapa, o en la baja edad media, ¿sí? Sino que ahora la sustituyen con una serie de arcos que se llaman arbotantes, que van a recibirlo y poco a poco lo van a ir descargando las cargas de manera más uniforme y descompuesta. Todo esto se va a ir produciendo a través del tiempo y llegamos a un momento en que esta arquitectura básicamente religiosa, porque casi la Edad Media se abocó a la religión, a la contemplación de la religión cristiana, etcétera. Los grandes edificios van a ser los templos, los monasterios, los conventos, ¿sí? Va a generarse un momento extraordinario en la vida del ser humano, que es el cambio de conciencia. Ya no somos las criaturas de Dios, sino ahora ya el ser humano va a ser individual, se va a hacer él la parte importante del mundo. Por eso se le llama humanismo a esta etapa renacentista, ¿sí? Y entonces el arquitecto ya va a dejar de ser grupo, o sea, anteriormente el arquitecto formaba parte de los gremios, de los grupos de constructores. Ahora el arquitecto va a ser individual, va a ser el arquitecto. Y así encontramos a Leonardo, a Alberti, a la gran cantidad de arquitectos, ¿sí? A De Angelo, que van a ser protagonistas ya de la historia de la arquitectura. Y de esta manera vamos a ver cómo se cambia primeramente el tipo de edificios, las estructuras ya dejan de ser góticas. ¿Por qué? Porque a través de encontrar que Brunelleschi genera una cúpula que en lugar de lanzar los momentos, los coseos hacia la estructura, la va a controlar a través de un anillo de compresión. Y este anillo de compresión le va a permitir tener una estabilidad. Esta estabilidad la van a recibir a través de también un invento de los siglos anteriores, que es la pechina, que es un corte en una esfera, ¿sí? que le permite entender estas esquinas triangulares que ven ustedes debajo de todas las bóvedas, donde se apoya el anillo de compresión. ¿Sí? Esto va a permitir que ya la bóveda no posee y no necesite contrafuertes. ¿Sí? O sea, recibe los empujes, los absorbe con las pechinas, los descarga a cada uno de los puntos, de los 4 puntos que está apoyada esta base, ¿sí? ¿Sí? Cuadrada, ¿sí? Y lo va a repartir para evitar que estos esfuerzos vayan a provocar algún tipo de deformación en el edificio. Se van a colocar medias cúpulas apoyando esos puntos donde el esfuerzo es diagonal. Entonces, esta situación va a permitir que los arquitectos generen grandes construcciones ya sin contrafuertes, realmente. Y vemos que la nueva arquitectura, o sea, la arquitectura renacentista, es completamente distinta a la arquitectura gótica. Vuelve nuevamente la estructura del imperio grecolatino, o sea, del imperio romano, a prevalecer sobre la arquitectura gótica. Es el control, el saber cómo funciona la estructura y poderla controlar. Y entonces esto va a permitir que a partir de este momento renacentista, la arquitectura se libere de estos contrafuertes, de estos grandes elementos de refuerzo lateral. Y la arquitectura va a funcionar como un pórtico reforzado. Toda la demás arquitectura que se va a dar a partir del siglo XVII va a ser gracias a la investigación científica.
¿sí? Los científicos van a encontrar los principios de la estática, van a encontrar el principio del equilibrio, van a encontrar la manera de transformar todos estos esfuerzos en matemáticas. Y entonces ya pueden calcular precisamente todos los esfuerzos y pueden, a base de matemáticas, generar nuevas estructuras, ¿sí? Se dan cuenta de cómo son las deformaciones y cómo las pueden evitar, y a base de todos estos cálculos estructurales van a poder hacer una nueva estructura arquitectónica y van a liberar a la arquitectura, ¿sí? Esto, además de que van a reencontrarse con grandes elementos de ensamblado que usaban los romanos, que usaban